En el módulo número 2 vamos a tratar las tendencias del consumidor. Si bien en la materia de marketing 1 han trabajado el comportamiento de compra del consumidor y algunos elementos básicos para conocer el por qué, el para qué, el dónde, el cómo compra, el lugar donde compra, las razones y las motivaciones del consumidor al decidir por un producto u otro. Hay influencias internas y externas que hacen que el individuo o el consumidor en este caso decidan por un producto u otro. Todo depende de muchas tendencias, depende de características del consumidor, de la dinámica del mercado. Y entre ellas, pues tenemos una influencia externa en este momento que le hemos denominado el nuevo y el viejo mundo, es decir, un antes y un después de la pandemia COVID-19. Además del material que hemos expuesto, ¿qué queremos abordar acá en esta presentación? Hay distintas teorías, hay distintos puntos de vista de los cambios que ha dado el consumidor a partir del COVID-19. Sin embargo, les quiero presentar un breve resumen de un webinar presentado por la Asociación de Investigación de Mercado Colombiano, en el cual se encontraba un representante de la organización Feedback Provokers en este pasado abril del 2021. Me llamó poderosamente la atención el cómo explicar la situación actual bajo dos teorías conocidas. La teoría del cisne negro, que quizás algunos de ustedes han tenido familiaridad con el libro de Nassim Taleb, que describe un suceso inesperado, difícil de predecir y con un gran impacto social y económico. Se desata o es improbable. Definitivamente, Nassim Taleb se refiere en cisne negro a aquello que definitivamente no esperamos que suceda. Mientras que existe la teoría del rinoceronte gris de Michel Walker, que se refiere a aquellos eventos que todos vemos venir, pero lo que nadie se atreve a enfrentarse. Determinan el conjunto de peligros evidentes que sistemáticamente son ignorados, representando amenazas con una elevada probabilidad de hacerse reales y que conllevan un elevado impacto. Siempre estuvo allí y no supimos ver. Estuvo y estalló. Es decir, que ante la pandemia del COVID-2019 hay dos realidades bajo estas teorías. Una serie de eventos que fueron realmente inesperados y otros eventos que ya veíamos venir, pero sencillamente el entorno lo había dado la importancia que tenía, bien sea porque lo subestimaba o porque pensaba que iba a tardar mucho más esa tendencia en llegar y definitivamente estalló y llegó a la realidad del mercado. En este sentido, bajo la teoría del cisne negro, ¿cuáles son las tendencias que plantea esta investigación del comportamiento del consumidor? Si bien nos encontramos desde el punto de vista del cisne negro, nos encontramos con realidades nunca vistas, con nuevos temas realmente sorprendentes. Como es el tema del distanciamiento social, nunca lo habíamos visto, el miedo a contagiarnos, el aislamiento y el encierro, la apertura y cierre de fronteras, el mayor rol que ha tenido el Estado y las naciones, hay una mayor inversión en salud e incluso ayudas económicas de organizaciones internacionales. Son eventos realmente nuevos. Sin embargo, el tema de la incertidumbre, si bien no es nuevo, se acrecienta la realidad de la incertidumbre, por lo tanto la crisis se convierte en normalidad. Bajo la teoría del cisne negro, las tendencias del consumidor se hablan de nuevas necesidades y de nuevos hábitos del consumidor que están de una u otra manera relacionados con la preocupación al contagio, la salud, la casa de nuestro entorno, nuestro mundo, la búsqueda de lo esencial, el control de lo social y el foco en lo transaccional. Digamos que esas son nuevas tendencias de necesidades y hábitos en los consumidores. En este sentido, bajo esta teoría, una de las primeras teorías, o mejor, de las primeras tendencias, que ha llegado el tema del cuidado personal, el tema ahora de lo que es la higiene, la fase limpieza,
la ropa de calle versus la ropa de casa, el tema de practicidad, la higiene personal, vemos que es un evento realmente inesperado. O sea, todos los productos o servicios que estén asociados al cuidado y a la higiene personal siempre van a tener buena acogida en el mercado. En, en otro sentido, tenemos el speed shopping, o digamos aquella compra paranoica que tiene ahora el consumidor. Es una tendencia importante donde el consumidor busca hacer todo de manera más rápido, busca ropa más rápida. Si se va a probar la ropa en una tienda, quiere que sea en el mínimo tiempo, necesita empaques sencillos. Adicionalmente, la desinfección del lugar, no quiere tener mucho contacto con la caja. Entonces, definitivamente, el miedo que el comprador tiene al no contagiarse, pues hace que sus actividades de compra pues sean más paranoicas, digámoslo así, ¿no? Así que todo lo que hagamos para facilitar y minimizar este miedo en el consumidor siempre será bienvenido por el entorno. Adicionalmente, hay otra tendencia llamada la arquitectura clean. La arquitectura clean es la tendencia de reconsiderar los espacios y los puntos de venta, repensar la seguridad y el control, espacios seguros y tranquilos. Es la tendencia del consumidor. Por otro lado, tenemos la casa redimensionada o los rituales indoor. Definitivamente, el hecho de tener trabajo ahora en casa, el home office, el convertirse en el hogar en un refugio cargado de responsabilidades sin duda alguna y sensaciones de encierro, el deseo de estar en contacto con la naturaleza, eso ha hecho que el redimensionamiento del hogar, de la infraestructura de la casa, esté definitivamente el consumidor buscando adaptarla como tal. Asimismo, dentro del mismo hogar hablamos de rituales indoor porque las personas están buscando facilitar su experiencia desde casa, ¿no? Y para ello, pues entonces nacen los deliveries, nacen las distintas actividades que puedan hacer en familia. Así que todos los productos o servicios asociados a la experiencia en casa siempre van a tener buena acogida en el mercado, ¿no? Por otro lado, la tendencia del sistema inmunológico. Definitivamente los consumidores hoy por hoy buscan cómo fortalecerse a través de productos que tengan, por ejemplo, vitaminas, protección de los ojos, incluso ahora hablamos vitaminas por miembro de familia, ¿no? Entonces, todo lo que vaya dirigido al sistema inmunológico siempre será de interés para el consumidor. En otro sentido, tenemos una tendencia llamada manos a la obra. Eh, Se refiere a cómo el consumidor está buscando apagar ese aburrimiento que puede surgir en su hogar, dado el encierro, el refugio que ha tenido que tener en el hogar más del tiempo de lo esperado. Entonces el cliente siempre va a buscar realizar ciertas actividades que le permitan minimizar ese tiempo que puede estar pasando en casa. Entonces vemos que renace el tema de las artesanías, renace además el tema de las artesanías, la pintura, el bordado, el hazlo tú mismo, el interés en el tema de gastronomía. eh, Nacen todos esos servicios de interés para el consumidor. En otro punto estamos, otra de las tendencias bajo la teoría del cisne negro, es que ante el COVID tenemos una emoción vacante. El hecho de que no tengamos ahora un contacto físico, que no nos podemos expresar, y si nos expresamos pues tenemos una mascarilla enfrente, eso hace que se busquen alternativas para ver cómo expresar nuestras emociones. Entonces vemos ahora como muchos de los deliveries son grabados, los regalos se hacen con una entrega de mayor experiencia, buscando cómo vivenciar esa emoción que ha puesto distante el, eh, la, la pandemia, sin duda alguna. Otra de las tendencias interesantes es lo que se llama del FaceTime,
definitivamente el tema del rostro y el redimensionamiento del rostro ha sido muy importante en estos tiempos. Por eso es que vemos productos y servicios o accesorios para el rostro, el tema de las mascarillas, de los protectores, el maquillaje. Todo esto ha crecido puesto que la necesidad de que el rostro tenga alguna expresión o una significante expresión, valga la redundancia, ante las personas que estamos expuestas, pues vemos allí, por ejemplo, muchas empresas se han adaptado, como en el caso de L'Oreal, que tiene toda una tecnología en la cual tú ya vía online puedes probarte sus distintos productos de maquillaje y en función a tu rostro, a tu textura de piel, inmediatamente vía online pues puedes visualizar cómo te quedaría ese color de maquillaje, por ejemplo. Entonces, bueno, son tendencias importantes que sin duda alguna han sido inesperadas, son cambios realmente sorprendentes que no se esperaba que que la intensidad del cambio de estos temas pues iba a ser tan significativa en digamos, en este nuevo mundo, ¿no? Que es un mundo con un nuevo temor, que es sin duda alguna el COVID-19. Por otro lado, tenemos la teoría del rinoceronte gris. Esta teoría también presenta algunas nuevas necesidades y hábitos, algunas tendencias del consumidor, pero estando siempre claro que nos referimos a aquellas necesidades que estuvieron allí, que no las supimos ver, que ahora están latentes y empezamos a decir, muchos de nosotros, pensábamos que iba a llegar, pero no tan rápido. En ese sentido, tenemos temas como los precios justos. Eh, ¿Hace cuántos años estamos hablando de precios justos, de la necesidad del consumidor en tener un ahorro y simplemente lo estábamos pensando? Ahora las empresas se están dando cuenta de la importancia de los precios justos, porque si no vemos ejemplos como las aerolíneas, en las cuales los vuelos eran muy costosos y podemos observar ahora un servicio con unos precios realmente sorprendentes y mucho más baratos. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia adelante con ahora el tema de la primera clase o de la clase económica? Entonces, definitivamente ahora se está valorando más las comunidades productoras, el hecho de cuidar la economía familiar. Eso ha sido una tendencia de muchos años, sin embargo, ahora se ha marcado más y las organizaciones han tenido que buscar comprender esa tendencia de los precios justos. Por otro lado, los buenos productos también es una necesidad imperante del consumidor desde hace muchos años, eh, porque de una u otra manera ya el consumidor venía preocupándose por productos caseros, productos con ingredientes saludables, preocupándose por el bienestar holístico, por productos naturales, por productos que protejan el medio ambiente. Y ahora, pues, sin duda alguna, las organizaciones, incluso los emprendimientos y las iniciativas de nuevos productos y servicios, tienen que vigilar el tema de los buenos productos, así como el tema del apoyo a las comunidades. Hoy por hoy, hay marcas con rol activo en lo social, ¿no? Si bien hay compañías que ya venían asumiendo el tema social y de la responsabilidad social corporativa como un elemento fundamental dentro de las empresas, pues hoy con la pandemia se ha reconectado de una u otra manera las organizaciones con lo local, se han conectado con el lugar, con lo regional, con el apoyo que se le puedan dar a las distintas comunidades. Adicionalmente tenemos lo que es el cero impacto. Desde hace muchos años veníamos hablando sobre la crisis ambiental, sobre el manejo de los desechos, de la basura, del impacto de la industria en el entorno con sus desechos. También veníamos hablando de liderar el dar, el comprometerse con una causa, y sin embargo algunas organizaciones se habían apegado a estas tendencias, otras no, y ahora vimos incluso a nivel mundial
cómo restaurantes pudieron abrir las puertas a personas de la gente de la calle, por dar un ejemplo. Adicionalmente tenemos las tech uses, definitivamente la aceleración de lo digital, que era una realidad, la digitalización de la vida y del trabajo. Sin embargo, ahora estamos viendo de que, por ejemplo, la educación a distancia, el e-learning, el home office no estaba tan lejos como lo pensábamos y que llegó para quedarse, más allá de que pase la pandemia. Hay estudios que demuestran que muchas personas, por lo menos el 30-40%, decidirán continuando con educación a distancia y prefieren el home office. De hecho, muchas compañías han decidido pasar a home office. Hay otras que ir digamos, a un método bimodal, pero existe. Por otro lado, tenemos el acceso para todos. Era un tema de la brecha tecnológica que ya en el mundo se venía visualizando. Sin embargo, el tema del COVID ha, digamos, puesto en escena las limitaciones de conexión que impiden de una u otra manera que muchos países, muchos individuos se incorporen, por ejemplo, el tema de la educación. Esa realidad pues está haciendo que muchos países empiecen a regular, empiecen incluso a crear nuevas leyes y legislación referentes al home office, por ejemplo. Ya tenemos el caso cercano a Colombia, que ya está revisando su legislación para el home office. Por otro lado, el e-experience, ya veníamos conversando de que no era suficiente el e-commerce, que el cliente quiere vivir una experiencia, el cliente busca repetir la compra. Entonces ya no son simplemente páginas web o el e-commerce o las ventas online, sino el reto es mayor, cómo hacer vivir aquella experiencia que de una u otra manera las tiendas físicas estaban abordando el tema de la experiencia de una manera más cercana. Ahora nos encontramos prácticamente todo con los elementos y las variables de marketing de manera online. Por otro lado, tenemos el direct to consumer. Igualmente las marcas directamente dirigirse a las personas sin intermediario y cómo hacer más humano ese contacto directo con el consumidor era una tendencia que se venía manejando en las distintas industrias. Sin embargo, las cadenas de comercialización para muchas de ellas seguían siendo las regulares o digamos las tradicionales, pero ya se veía la preocupación del consumidor en estar en contacto directo con el consumidor y ahora pues se ha intensificado o nos ha estallado esa realidad frente a muchas organizaciones y frente a muchos individuos. Entonces, en resumen, la pandemia ha traído como tendencia al consumidor una nueva forma de socializarnos. Eso requiere que las organizaciones sean más transparentes, que sean más flexibles, que sean más inclusivas, que sean más humanas. La pandemia ha despertado el liderazgo del dar, por lo tanto hay que crear espacios para acompañar. Además, ha traído el tema de la importancia de los niños en el mundo, no solamente desde el punto de vista de la alimentación, sino de la educación, los espacios para compartir con los niños, los espacios colaborativos, las rutinas diarias del hogar, del ser humano. Eso en líneas generales es lo que ha traído la pandemia. Entonces, más que entender cuáles son los productos o servicios de tendencias, debemos enmarcar el desarrollo de productos y servicios en las distintas, digamos en este caso, las teorías planteadas por esos eventos que ha traído el COVID-19 al mundo y que de manera general pues pueden afectar. Por supuesto, todos estos elementos que se han revisado dependen mucho de la cultura, el, el tema social, incluso económico que pueda tener un país o una zona en particular, pues moverá en mayor o menor medida cada una de las variables que hemos revisado.
Entonces, para culminar, este material lo van a tener compartido también en el campus virtual. Van a encontrar dos artículos o dos links de dos artículos bien interesantes, uno presentado por la firma consultora McKinsey Company sobre tendencia del consumidor del 2021, y también van a tener un video sobre tendencias del consumidor visto desde el punto de vista del turismo. Entonces los invito que además de escuchar esta breve explicación o breve charla sobre tendencias del consumidor con el COVID-19, revisen el resto de los materiales del campo virtual para así profundizar sobre el tema de los nuevos cambios del consumidor con el COVID-19.